El 16 de diciembre de 1944, a las 1:40 horas cerca de Bastogne, Bélgica, el capitán David Steinberg, jefe médico de la estación de ayuda de la 101ª División Aerotransportada, escuchó el silbido distintivo de la artillería entrante. Se arrojó al suelo helado. El proyectil cayó a 50 yardas de distancia, lo suficientemente cerca como para cubrirlo de tierra congelada, pero lo suficientemente lejos como para dejarlo ileso. Cuando el zumbido en sus oídos disminuyó, oyó algo que le hizo olvidar por completo la cautela táctica, alguien gritando por un médico en alemán. Steinberg levantó la cabeza con precaución y divisó movimiento en un cráter a 30 yardas. Había dos figuras con uniformes grises de campaña, una yacía inmóvil, la otra estaba arrodillada sobre él, con las manos presionando una herida sangrante. El soldado arrodillado llevaba un brazalete de la Cruz Roja, claramente visible incluso a la distancia, un médico alemán, atrapado en tierra de nadie, intentando salvar a un camarada herido mientras las fuerzas estadounidenses y alemanas intercambiaban disparos sobre sus cabezas. Cada instinto táctico le decía a Steinberg que se mantuviera agachado, que dejara que el médico enemigo se ocupara de sus propios heridos, que no se expusiera al fuego por el bien de alemanes que habían estado intentando matar a estadounidenses horas antes. Pero Steinberg era médico antes que soldado, y el juramento hipocrático que había hecho no incluía cláusulas de nacionalidad. Tomó una decisión que podría haberlo llevado a un consejo de guerra si hubiera salido mal. «Cese el fuego», gritó a las posiciones estadounidenses cercanas. «Personal médico en campo abierto, no disparen». Los disparos desde las posiciones estadounidenses cesaron. Steinberg se puso de pie, levantó las manos para mostrar que estaba desarmado y comenzó a caminar lentamente hacia el cráter. El médico alemán levantó la vista, vio a un oficial estadounidense acercarse y su rostro pasó de la concentración al terror. Alcanzó la pistola en su cinturón con una mano mientras mantenía la otra presionada contra la herida de su paciente, listo para luchar o morir, pero sin voluntad de abandonar al hombre herido. «Sanitater», llamó Steinberg en su alemán limitado, señalando el brazalete de la Cruz Roja en su propio uniforme. «Médico. Ayudo». La mano del médico alemán se congeló en su pistola. Miró a Steinberg con una expresión de completa incomprensión, como si el estadounidense acabara de anunciar que podía volar. Cuando Steinberg llegó al cráter y se arrodilló junto al soldado alemán herido, cuya arteria femoral bombeaba sangre a través del vendaje de campo inadecuado del médico, el alemán comenzó a hablar rápidamente en alemán, con palabras que se atropellaban en estado de shock y confusión. Steinberg no necesitaba traducción para entender el mensaje. Este médico alemán no podía creer que un doctor estadounidense estuviera ayudando voluntariamente a salvar la vida de un soldado alemán. «Presiona aquí», dijo Steinberg, colocando las manos del médico alemán correctamente sobre la herida. «Mantén la presión. Traeré suministros». Regresó arrastrándose a las líneas estadounidenses, recuperó su equipo médico y volvió al cráter, donde el médico alemán aún mantenía la presión exactamente como Steinberg le había indicado, mirándolo con los ojos muy abiertos. Juntos, sin compartir más que una docena de palabras en un idioma común, sujetaron la arteria, suturaron la herida y estabilizaron al paciente lo suficiente para su evacuación. Cuando terminaron, ambos médicos se recostaron contra la pared del cráter, cubiertos de sangre y exhaustos. El médico alemán se quitó el casco, revelando un rostro que parecía apenas lo suficientemente mayor para afeitarse. Extendió una mano temblorosa hacia Steinberg y dijo la única frase en inglés que parecía conocer: «Gracias». Steinberg estrechó su mano, reconociendo en el rostro del joven alemán el mismo cansancio, estrés y compromiso con salvar vidas que veía en el espejo de cada oficial médico. «Eres un buen médico», dijo Steinberg, sabiendo que las palabras no serían entendidas, pero esperando que el tono comunicara respeto. Ese momento, dos médicos enemigos sentados en un cráter, habiendo salvado una vida juntos mientras sus ejércitos intentaban matarse entre sí en lo alto, fue el primero de miles de encuentros similares. El personal médico alemán capturado descubrió que las fuerzas estadounidenses no los trataban como enemigos derrotados, sino como colegas médicos que compartían una vocación que trascendía las fronteras nacionales y las lealtades militares. Cuando las fuerzas estadounidenses capturaban inicialmente al personal médico alemán, el terror de los alemanes era a menudo inmediato y evidente. Esperaban ser separados de sus pacientes heridos y ejecutados, o forzados a presenciar mientras los estadounidenses cometían atrocidades contra los heridos alemanes. La propaganda nazi había sido explícita y detallada sobre la barbarie médica estadounidense.
el teniente coronel Walter Hayes, al mando de un batallón médico asignado a la tercera división blindada, describió la captura de un hospital de campaña alemán cerca de Aquisgrán en octubre de 1944. Entramos al lugar esperando resistencia armada. En cambio, encontramos 3 médicos alemanes, 2 enfermeras y quizás una docena de asistentes intentando cuidar a unos 40 soldados alemanes heridos. Cuando cruzamos la puerta, el médico alemán de mayor rango dio un paso adelante y comenzó a hablar rápidamente en inglés, explicando quiénes eran, suplicando que no hiciéramos daño a los pacientes, ofreciéndose a rendirse si dejábamos a los heridos en paz. Estaba temblando, claramente aterrorizado, pero intentaba proteger a sus pacientes. Tuve que poner mi mano en su hombro y decirle que se calmara, que no íbamos a hacer daño a nadie, que éramos oficiales médicos como él. La transformación en la actitud del personal médico alemán cuando se daban cuenta de que las fuerzas estadounidenses tenían la intención de tratarlos profesionalmente ocurría rápidamente y a menudo iba acompañada de reacciones emocionales. El alivio de no ser ejecutados, combinado con la sorpresa de ser tratados con respeto, producía respuestas que iban desde lágrimas silenciosas hasta colapsos psicológicos completos. La prioridad táctica inmediata solía ser asegurar al personal médico alemán y sus instalaciones sin interrumpir la atención médica en curso. Los comandantes estadounidenses aprendieron rápidamente que permitir a los médicos y enfermeros alemanes continuar tratando a los heridos alemanes bajo supervisión estadounidense era más efectivo que intentar reemplazarlos con personal médico estadounidense, que ya estaba sobrecargado. A finales de 1944, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban por Francia y entraban en Alemania, capturaban un número creciente de personal médico alemán, médicos, cirujanos, enfermeras, enfermeros y personal de apoyo que habían estado proporcionando atención médica a las fuerzas de la Wehrmacht en todo el teatro europeo. Las capturas ocurrían de varias maneras: unidades médicas superadas durante avances rápidos, hospitales en pueblos capturados, médicos individuales encontrados tratando heridos en el campo. El personal médico alemán capturado había sido condicionado por años de propaganda nazi para esperar un trato bárbaro por parte de las fuerzas estadounidenses. Se les había dicho que los estadounidenses eran culturalmente inferiores, que las sociedades democráticas producían soldados sin honor y que la captura significaba tortura, humillación y probablemente la muerte. Para el personal médico específicamente, la propaganda enfatizaba que los estadounidenses ejecutarían a los médicos que trataran a soldados alemanes o los usarían para trabajos forzados en condiciones degradantes. La realidad que encontraron contradecía todas las expectativas. La doctrina médica militar estadounidense, moldeada por las disposiciones de la Convención de Ginebra y la ética médica profesional, trataba al personal médico capturado como colegas que estaban en el lado equivocado, en lugar de enemigos que merecían castigo. El enfoque no era solo humanitario, era práctico, ya que los servicios médicos estadounidenses a menudo estaban desbordados por las bajas y podían usar la asistencia calificada sin importar su nacionalidad. Lo que más sorprendió al personal médico alemán capturado no fue solo el trato humano, sino ser tratados como colegas profesionales en lugar de enemigos derrotados o criminales de guerra. Los oficiales médicos estadounidenses se dirigían a los médicos alemanes por su rango y título, consultaban con ellos sobre la atención de los pacientes, pedían sus opiniones profesionales y, en general, se comportaban como colegas médicos colaborando en problemas compartidos. Este respeto profesional era particularmente significativo porque contradecía tanto la propaganda nazi sobre la barbarie estadounidense como la cultura militar alemana, que enfatizaba una jerarquía rígida y protocolos formales. El enfoque relativamente informal de los oficiales médicos estadounidenses, dirigiéndose incluso a los médicos enemigos capturados con cortesía profesional en lugar de formalidad militar, creaba una atmósfera de cooperación colegiada en lugar de una relación de captor y cautivo. El Dr. Wilhelm Hartmann, un cirujano alemán capturado cerca de Metz en noviembre de 1944, describió su sorpresa ante el trato profesional estadounidense en un testimonio dado años después. Esperaba ser interrogado sobre asuntos militares, tal vez obligado a trabajar bajo guardia en condiciones degradantes. En cambio, el cirujano jefe estadounidense me invitó a observar una operación, un procedimiento abdominal complejo en un paciente alemán. Explicó su técnica, pidió mi opinión sobre el enfoque, y cuando sugerí un método alternativo basado en mi entrenamiento en Berlín, realmente lo intentó y me agradeció cuando resultó efectivo. Me trató como colega, no como enemigo. No podía reconciliar esto con todo lo que me habían enseñado sobre los médicos estadounidenses siendo productos incompetentes de una educación médica inferior. Las interacciones profesionales a menudo revelaban que el personal médico estadounidense y alemán tenía más en común entre sí que con sus respectivos mandos militares.
Compartían frustraciones por suministros inadecuados, preocupaciones por los resultados de los pacientes, humor negro sobre situaciones imposibles y la carga psicológica de intentar salvar vidas mientras sus ejércitos las terminaban. La cultura profesional compartida creaba un vínculo inmediato que trascendía la enemistad nacional. A medida que las instalaciones médicas estadounidenses se veían desbordadas por las bajas de los intensos combates de finales de 1944 y principios de 1945, la necesidad pragmática impulsó un mayor uso del personal médico alemán capturado. Los alemanes tenían habilidades, formación y experiencia que las fuerzas estadounidenses necesitaban desesperadamente. Utilizarlos tenía sentido operativo, incluso más allá de las consideraciones humanitarias. La colaboración tomaba diversas formas dependiendo de las instalaciones y las circunstancias. En algunos hospitales de campaña, los médicos alemanes capturados trabajaban junto a médicos estadounidenses, atendiendo tanto a heridos estadounidenses como alemanes. En los campos de prisioneros de guerra, el personal médico alemán atendía enfermerías, cuidando a prisioneros alemanes bajo supervisión médica estadounidense. En las instalaciones de retaguardia, los especialistas médicos alemanes proporcionaban consultas expertas en casos complejos. Las condiciones de trabajo mejoraron rápidamente a medida que los oficiales médicos estadounidenses reconocían la calidad de la formación médica alemana y la competencia del personal capturado. La sospecha y la precaución iniciales dieron paso a una colaboración profesional genuina. Los médicos alemanes participaban en equipos quirúrgicos, las enfermeras alemanas proporcionaban atención a los pacientes, y los enfermeros alemanes ayudaban con todo, desde el triaje hasta la evacuación. El mayor James Morrison, un oficial quirúrgico que trabajó extensamente con personal médico alemán capturado, documentó la evolución. Inicialmente, los tratábamos como prisioneros que casualmente tenían habilidades médicas que podíamos aprovechar. En semanas, los tratábamos como colegas. Los buenos, y la mayoría eran muy buenos, demostraban su valía con competencia profesional. Sugerían técnicas que no habíamos considerado, trabajaban turnos de 30 horas sin quejas y proporcionaban atención al paciente que igualaba o superaba nuestros propios estándares. No podías mantener una mentalidad de prisionero captor cuando trabajabas codo con codo salvando vidas. La colaboración se extendió a la educación médica y al intercambio de técnicas. Los médicos estadounidenses tenían acceso a antibióticos más nuevos, mejores instrumentos quirúrgicos y suministros más abundantes. Los médicos alemanes a menudo tenían una experiencia quirúrgica más extensa debido a años de guerra y enfoques de formación diferentes que complementaban los métodos estadounidenses. El intercambio de conocimientos y técnicas benefició a ambas partes y, en última instancia, mejoró la atención al paciente. El uso del personal médico alemán capturado creó complicaciones éticas que preocupaban tanto a los participantes estadounidenses como alemanes. Las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre la neutralidad médica eran claras en principio, pero ambiguas en su aplicación cuando el personal médico capturado trabajaba en instalaciones que trataban tanto a pacientes estadounidenses como alemanes. Para los médicos y enfermeros alemanes, proporcionar atención a soldados estadounidenses mientras sus propios compatriotas seguían luchando creaba un profundo conflicto moral. Habían jurado servir al ejército alemán, pero también habían hecho juramentos hipocráticos que los obligaban a tratar a todos los pacientes sin importar su lealtad. Trabajar bajo supervisión estadounidense para salvar vidas estadounidenses parecía colaboración o incluso traición para algunos, mientras que otros lo racionalizaban como mantener la ética médica en circunstancias imposibles. El Dr. Heinrich Moeller, un médico alemán capturado en enero de 1945, describió su conflicto interno. Estaba atendiendo a soldados estadounidenses cuyas heridas habían sido infligidas por fuerzas alemanas, tal vez por unidades con las que había servido, tal vez por hombres que había entrenado. Cada vida estadounidense que salvaba podía significar más muertes alemanas después. Pero yo era médico. El hombre en mi mesa de operaciones no era un enemigo, era un paciente que necesitaba mis habilidades. Tenía que separar mi identidad como patriota alemán de mi identidad como médico, o no podía funcionar. Los estadounidenses, de alguna manera, entendían este conflicto y no me obligaron a resolverlo. Solo me dejaron hacer el trabajo médico. Para los oficiales médicos estadounidenses, las preguntas éticas se centraban en cuánta autonomía dar al personal médico enemigo capturado, si permitirles atender a pacientes estadounidenses y cómo equilibrar las preocupaciones de seguridad con la necesidad médica.
La mayoría resolvía el dilema priorizando la atención al paciente por encima de los protocolos de seguridad, confiando en que los profesionales médicos honrarían sus obligaciones éticas sin importar la nacionalidad. El personal médico alemán capturado estaba constantemente sorprendido por la abundancia y calidad de los suministros médicos estadounidenses en comparación con lo que habían estado trabajando en el servicio alemán. El contraste ilustraba disparidades económicas e industriales más amplias entre los combatientes de una manera que las comparaciones puramente militares no podían captar. Las diferencias materiales eran marcadas y evidentes de inmediato. Las fuerzas estadounidenses tenían abundante penicilina, mientras que las fuerzas alemanas prácticamente no tenían. Las unidades médicas estadounidenses llevaban suministros estándar de plasma para transfusiones, mientras que las unidades alemanas a menudo no tenían ninguno. Los estadounidenses tenían suficiente morfina para un manejo generoso del dolor, mientras que los alemanes la racionaban estrictamente. Los instrumentos quirúrgicos estadounidenses eran modernos y abundantes, mientras que el equipo alemán a menudo estaba desactualizado o improvisado. Los suministros de vendajes y apósitos estadounidenses eran abundantes, mientras que las fuerzas alemanas a menudo usaban vendajes de papel. Los sistemas de evacuación médica estadounidenses tenían vehículos dedicados, mientras que los alemanes dependían cada vez más de cualquier transporte disponible. El Dr. Friedrich Weber, capturado con un hospital de campaña alemán entero en marzo de 1945, documentó su asombro ante los recursos médicos estadounidenses. En un hospital de campaña estadounidense, vi más penicilina de la que tenían disponible ejércitos alemanes enteros. La usaban rutinariamente para infecciones que nosotros veíamos matar pacientes porque no teníamos tratamiento efectivo. Tenían sangre completa para transfusiones, mientras nosotros seguíamos usando sustitutos de plasma que apenas funcionaban. Sus instalaciones quirúrgicas tenían equipos que solo había visto en los principales hospitales de Berlín antes de la guerra. La abundancia material era asombrosa. Podían permitirse proporcionar una atención óptima para cada paciente, mientras que nosotros habíamos estado racionando e improvisando durante años. La superioridad material se extendía más allá de los suministros médicos a la organización logística. Los sistemas de evacuación médica estadounidenses trasladaban a los heridos desde las líneas del frente a los hospitales de campaña y a las instalaciones de retaguardia con una eficiencia que el personal médico alemán encontraba notable. El enfoque sistemático de la logística médica, tratándola como un proceso industrial en lugar de una respuesta de emergencia ad hoc, reflejaba una competencia organizativa estadounidense más amplia. Para el personal médico alemán capturado, la experiencia de trabajar junto a médicos estadounidenses y recibir un trato profesional inició una transformación psicológica que era paralela pero diferente a la desnazificación experimentada por los prisioneros de combate. La transformación operaba a través de la identidad profesional en lugar de la indoctrinación política. La progresión típicamente seguía etapas reconocibles. El terror inicial y la expectativa de abuso daban paso al alivio por el trato humano. El alivio se transformaba en sorpresa por el respeto profesional. La sorpresa evolucionaba a gratitud por permitirles continuar con el trabajo médico. La gratitud se profundizaba en una colaboración profesional genuina. Para muchos, la colaboración finalmente llevó a cuestionar la ideología nazi que había predicho un comportamiento bárbaro estadounidense. La transformación fue particularmente profunda para el personal médico alemán más joven que había sido entrenado completamente bajo el régimen nazi y no tenía recuerdos adultos de la cultura médica anterior al nazismo. Se les había enseñado que la ideología nazi representaba el avance científico y que las sociedades democráticas como Estados Unidos eran decadentes e inferiores. Trabajar con médicos estadounidenses que demostraban recursos superiores, técnicas y estándares éticos desafiaba todas las suposiciones sobre la superioridad nazi. El Dr. Klaus Richter, de 24 años, que se graduó de la Escuela de Medicina en 1943 y sirvió como cirujano de combate hasta su captura en febrero de 1945, describió su viaje psicológico. Toda mi educación médica había estado impregnada de ideología nazi. Teorías sobre diferencias raciales en el tratamiento médico, afirmaciones sobre la superioridad médica alemana, desprecio por la medicina estadounidense y británica como productos de culturas inferiores. En 2 semanas de captura, vi a cirujanos estadounidenses realizar procedimientos que me habían enseñado que eran imposibles, usando medicamentos que me habían dicho que no existían o no funcionaban, logrando tasas de supervivencia que nunca habíamos alcanzado. Cada día trabajando con ellos destruía otra pieza de lo que me habían enseñado. Para cuando fui repatriado, entendí que mi educación había sido corrompida por la ideología y que la verdadera medicina no tenía nacionalidad, solo competencia y ética.
El 8 de mayo de 1965, 20 años después del fin de la guerra, la Asociación Médica Estadounidense organizó una reunión de médicos militares que habían servido en el teatro europeo. Entre los asistentes estaba el Dr. Wilhelm Hartmann, el cirujano alemán que había sido capturado cerca de Metz en 1944 y trabajó junto a médicos estadounidenses durante los últimos meses de la guerra. Hartmann fue abordado por el Dr. David Steinberg, quien se había retirado como coronel después de la guerra y había establecido una exitosa práctica quirúrgica en Filadelfia. Los dos hombres no se habían visto desde 1945, pero se reconocieron de inmediato. Se abrazaron mientras otros médicos observaban en silencio. «Me enseñaste más sobre cirugía que cualquier profesor», dijo Steinberg. «Ese procedimiento que me mostraste para traumatismos abdominales, lo he usado cientos de veces, salvé innumerables vidas». «Tú me devolviste mi humanidad», respondió Hartmann, su inglés fluido después de 2 décadas de práctica. Había pasado años en el servicio militar donde todo estaba subordinado a la ideología y el interés nacional. «Tú y tus colegas me trataron como médico primero, enemigo segundo, o realmente, no como enemigo en absoluto. Me recordaron que la medicina existe por encima de la política, que nuestro deber es hacia los pacientes, sin importar qué banderas ondeen sus gobiernos». Esa lección moldeó toda mi carrera de posguerra. La historia de los prisioneros de guerra médicos alemanes que se sorprendían cuando los médicos estadounidenses los trataban como colegas nunca fue sobre rescates dramáticos en el campo de batalla o logros médicos heroicos. Se trataba de la ética profesional sobreviviendo a las peores circunstancias que la humanidad podía crear, de individuos que se negaban a dejar que la guerra destruyera su identidad fundamental como sanadores, y de encontrar un terreno común en una vocación compartida que resultó más fuerte que el odio nacional. Los médicos y enfermeros alemanes que esperaban ejecución y recibieron respeto profesional, que temían humillación y encontraron colaboración, que anticipaban desprecio y experimentaron colegialidad, llevaron esas experiencias a lo largo de sus vidas y carreras. Se convirtieron en puentes entre naciones antes enemigas, prueba viviente de que incluso la guerra total no podía destruir la capacidad humana para la cooperación profesional y el respeto mutuo. Todo comenzó con oficiales médicos estadounidenses que vieron al personal médico alemán capturado no como enemigos derrotados para ser explotados o castigados, sino como colegas profesionales que compartían un compromiso con salvar vidas que trascendía la circunstancia temporal de estar en bandos opuestos de una guerra. Demostraron que el llamado más alto de la medicina, aliviar el sufrimiento, sin importar quién sufra, podía sobrevivir incluso en medio de la muerte industrializada de la guerra mecanizada.